Era una noche cualquiera, o al menos eso pensaba yo. Estaba sentado en el porche de mi casa, mirando las estrellas. No había nada que pareciera fuera de lo normal, pero en mi interior sentía una inquietud extraña. Mi familia ya estaba dormida, y el silencio de la noche se sentía casi pesado, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de campo, donde las casas estaban bastante separadas unas de otras. No éramos muchos, pero todos nos conocíamos, y eso me hacía sentir una seguridad que, en ese momento, resultó ser una falsa tranquilidad. Mi vecino, don Carlos, siempre fue un hombre raro. Vivía solo, no hablaba mucho con los demás y, aunque su casa no estaba tan lejos de la mía, siempre parecía estar sumido en un silencio inquietante. Había algo en él que no me terminaba de encajar. Decían que trabajaba en el campo, pero rara vez lo veías fuera de su casa. Algo en su comportamiento siempre me pareció extraño, aunque nunca tuve pruebas de nada. Lo más desconcertante es que en las últimas semanas algo raro estaba sucediendo en mi casa. Mis gallinas, las que siempre había cuidado con tanto esmero, comenzaron a desaparecer. Al principio, pensé que se trataba de algún animal, pero no veía señales de que las hubieran atacado. Nadie en el vecindario parecía tener problemas similares, solo yo. Al principio no le di mucha importancia, pero luego las desapariciones se volvieron más frecuentes y empecé a sospechar que algo o alguien estaba detrás de esto. Esa noche decidí quedarme despierto. Había algo en el aire, una sensación extraña, como si todo estuviera demasiado tranquilo. Mientras me mantenía alerta, oí un ruido proveniente del techo de mi casa, un sonido sordo, como si algo pesado estuviera caminando sobre las tejas. Al principio pensé que era el viento, pero al escuchar más de cerca, me di cuenta de que no era el viento. Era algo más, algo que se movía con pasos pesados. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré el reloj. Era la 1 de la mañana. Un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Intenté despertar a mi familia, pero nadie reaccionaba. La casa estaba sumida en un profundo sueño y yo, completamente solo, me sentía atrapado en un lugar que ya no me parecía seguro. Decidí salir al patio para ver qué estaba ocurriendo. Había que ver con mis propios ojos qué estaba pasando. Mientras caminaba hacia el jardín, el ruido del techo seguía, ahora más cerca. Podía escuchar los rasguños, como si algo estuviera rascando las tejas con uñas afiladas. Algo dentro de mí me decía que no debía salir, que debía quedarme dentro. Pero la curiosidad y el miedo me empujaron a seguir. A medida que me acercaba, sentí un escalofrío recorriéndome, pero no podía darme vuelta ahora. Al llegar al jardín, me detuve frente a un árbol grande que estaba al lado de la casa. Miré hacia el techo. Nada. El silencio volvió a invadir el aire, pero algo no estaba bien. De repente, sentí un golpe en la teja. Me acerqué aún más al árbol, buscando alguna pista de lo que estaba sucediendo. En ese momento, algo me hizo mirar hacia arriba y lo vi. Una sombra moviéndose por el techo, con agilidad, como si fuera una criatura extraña. No era un animal común. No podía ver qué era exactamente, pero su forma me resultaba inquietante. Recordé de inmediato la leyenda del Win. Mi abuela siempre me había contado historias sobre esta criatura que, según decían, podía transformarse en cualquier animal,
especialmente en caninos. La gente del pueblo susurraba que el Win era un ser malévolo que por algún pacto oscuro podía transformarse en un animal para robar y sembrar el caos. Nadie sabía quién o qué lo invocaba, pero era claro que cuando el Win llegaba, lo hacía para hacer daño. Mis gallinas desaparecían cada noche y no era coincidencia. Con ese pensamiento en la cabeza, tomé una decisión. Sabía que si no hacía algo esa noche, seguiría perdiendo mis gallinas y, peor aún, podría ser que algo mucho más grave estaba ocurriendo. La leyenda decía que el Win no toleraba la sal, que le hacía daño, que lo debilitaba. En mi mano llevaba 2 puños de sal que había preparado por si acaso. Esa noche iba a enfrentarme a lo que sea que estuviera allí. Me armé de valor y salí del jardín hacia el árbol que estaba cerca del techo. A lo lejos vi la sombra moverse otra vez, más rápido que antes. No era un animal, era algo más grande. No sé cómo lo supe, pero algo dentro de mí me dijo que esa criatura no era normal. Con un solo pensamiento en mi cabeza, levanté la sal y la arrojé con toda mi fuerza hacia el techo. Un puño, luego otro. En el instante en que la sal tocó la sombra, el sonido cesó. La figura se detuvo. El aire parecía más pesado, como si hubiera algo en él que se estuviera disipando. De repente, algo cayó del techo. Al principio no podía creer lo que veía. ¿Era un animal? Number era una persona. Una figura humana cayó del árbol y al aterrizar comenzó a levantarse lentamente. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de quién estaba frente a mí. La figura que cayó del árbol se levantó lentamente. Al principio no podía creer lo que estaba viendo. Era mi vecino, don Carlos. Ese hombre que siempre había sido tan callado y extraño, tan distante de la comunidad, estaba ahora frente a mí, con el rostro cubierto de sudor y una expresión de incomodidad en los ojos. Me quedé petrificado, sin poder moverme, mientras él trataba de disimular su presencia. Su camisa estaba rasgada y su rostro parecía confundido, como si no supiera qué hacer después de haber sido descubierto. Me quedé mirando fijamente, intentando procesar lo que acababa de suceder. Don Carlos, el mismo hombre que siempre había vivido a unas cuantas casas de la mía, ahora se encontraba allí, con una expresión de desesperación en su rostro. De repente, me di cuenta de que no solo había caído del árbol, sino que parecía estar cambiando, como si la forma en que se había movido fuera diferente, algo animal. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Él levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos, y entonces fue cuando supe que no podía seguir retrocediendo. Sabía que tenía que enfrentarlo. Don Carlos, mi vecino, no era simplemente un hombre extraño. No, él era el Win. Lo que siempre había sido solo una leyenda en las historias de mi abuela, se estaba convirtiendo en una realidad aterradora. ¿Qué estás haciendo aquí?, logré decir con voz temblorosa. Mis palabras salieron de mi boca como un susurro, y aunque no me sentía preparado, el miedo me hizo hablar. En sus ojos vi algo que no podía describir, algo oscuro, algo que me decía que el hombre que estaba frente a mí no era el mismo que conocía. Era otra cosa, una cosa que se había apoderado de él. Don Carlos no dijo nada, solo quedó allí mirándome fijamente, como si esperara que lo dejara ir. Pero, por dentro, sabía que no podía.
No podía simplemente dejar que se escapara, no después de lo que había hecho. La sal aún estaba en mis manos, y aunque parecía que la criatura frente a mí no se vería afectada por algo tan simple, algo me decía que era la única opción que tenía. «Te vi», grité con más fuerza. «Te vi transformarte. Eres un Wynn». Mi voz resonó en la quietud de la noche, y en ese instante el rostro de don Carlos cambió. No era un cambio físico, sino algo mucho más inquietante. Su rostro se endureció, como si una capa de resentimiento se hubiera instalado en su expresión. De repente, sus ojos brillaron con un fulgor extraño, un fulgor que no era humano. El aire se llenó de tensión, y la criatura que una vez había sido mi vecino comenzó a moverse hacia mí, no de manera agresiva, pero sí con una velocidad y una fluidez que no correspondían a un ser humano, como si estuviera acostumbrado a moverse como un animal. Su cuerpo parecía casi despojarse de su forma humana, como si el Wynn estuviera tratando de liberarse por completo. Aceleré el paso hacia él y en un acto desesperado tiré más sal hacia su rostro. El polvo blanco se esparció en el aire y él dio un paso atrás, como si lo hubiera golpeado con una fuerza invisible. En sus ojos vi algo más, dolor, algo que, por un momento, me hizo dudar de todo lo que había creído. Pero luego, la figura comenzó a tambalear y fue cuando supe que la sal estaba haciendo efecto. Don Carlos dejó de moverse con la misma agilidad. Su cuerpo se detuvo y un estremecimiento recorrió todo su ser. Fue como si algo dentro de él estuviera luchando por salir. Con cada segundo que pasaba, la criatura que había estado acechando mi casa comenzaba a desvanecerse. De repente, algo extraño ocurrió. Un resplandor oscuro rodeó su cuerpo y pude ver cómo la figura de un hombre se formaba de nuevo. Don Carlos estaba regresando a su forma humana, pero su cuerpo aún parecía débil, como si hubiera sido golpeado por algo mucho más grande. «¿Por qué lo haces?», pregunté, con la voz rasgada por la mezcla de miedo y confusión. «¿Por qué te transformas en el Wynn y vienes a molestarme?». Don Carlos no respondió de inmediato. En su lugar, se quedó allí, observándome como si tratara de encontrar una explicación. Fue un momento extraño, porque por un breve segundo pude ver en su rostro una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Pero, en lugar de hablar, él se giró hacia la casa, como si intentara escapar de la pregunta, de la situación. Y entonces, en un susurro casi inaudible, dijo: «No es mi voluntad. No lo entiendes. No puedo controlarlo». Un sudor frío comenzó a caer por mi frente. Las palabras de don Carlos se quedaron flotando en el aire, llenas de un significado más profundo de lo que podría entender en ese momento. Antes de que pudiera decir algo más, él comenzó a caminar lentamente hacia su casa, sin mirar atrás. La criatura que había sido el Wynn se estaba desvaneciendo, pero la duda seguía allí, en el fondo de mi mente. No sabía si debía sentirme aliviado o aterrorizado. Por un lado, había detenido a lo que parecía ser el Wynn, pero por otro lado, estaba claro que don Carlos no era solo un hombre extraño. Era una criatura atrapada entre dos mundos, uno humano y uno oscuro. Esa noche, descubrí que las leyendas que siempre había escuchado en mi infancia no solo eran historias de viejas, eran reales. A partir de ese momento, mi vida nunca sería la misma. Mi vecino, don Carlos,
Ya no era solo un hombre callado y raro, ahora sabía lo que ocultaba. Pero lo más aterrador de todo es que no sabía cuántos más podrían estar como él, viviendo entre nosotros, transformándose en criaturas de la noche, acechando en las sombras